Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Sí, Señor, gracias, Dios. Lo bendecimos, engrandecemos su nombre. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo, William Mora, Santo Dios, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. gracias. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar en su casa de oración y de poder inquirir en su templo y contemplar su hermosura. También le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poderle hablar a su pueblo y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. Santo Dios. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Sí, Jesús, Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tu casa de oración Yes, Lord. y poder, oh Dios, presentarnos delante de ti, Yes. oh Dios, humildemente como buenos siervos Sí, tuyos, Señor. Te Yes, pedimos, Lord. Padre Santo, que tú, oh Dios, como siempre, nos uses como un canal de bendición para que podamos, Señor, bendecir a nuestros hermanos y a nuestros amigos, Señor. Y glorificar Úsanos, Padre tu Santo, nombre, conforme Señor, a tu voluntad. bendecirte. Ahora, Señor, Yes, dejamos Lord. todo en tus manos, esperando que tú nos guíes, Señor, y que podamos hacer, oh Dios, lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico ahora. Cuando las cosas te salen bien. Alabar a Dios cuando las cosas salen bien, Qué bueno. pues es bueno, ¿ok? O qué bueno es. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo Se se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo, sí, Señor, dentro del quebranto, con amor. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a pedir a nuestro hermano Marcelino que pase por acá
él va a elevar una oración a favor de nuestros hermanos y amigos que pues están afectados de Santo salud. Dios, Y aleluya. puedo decir que, ¿cómo se llama? Mis sobrinos, alabado en Nicaragua, pues salieron del hospital y están mejor, están en la casa, pero todavía están convaleciendo. Y pues como quiera vamos a presentarlos en oración. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Ok, Dios me le bendiga, hermano Marcelino, con nosotros. Amén. Bendecido Dios. Praise God. Alabado Jesús, gracias Señor por tu Dios bendiga misericordia y a tu todos, bondad, mis hermanos. Señor, gracias. Amén. En esta hermosa y preciosísima tarde o noche, como queríamos decir. Gloria a Jesús, nuestra palabra está de noche, aquí todavía está haciendo sol. Sí, Señor, alabado Dios, gracias Amén. a Dios. Gracias a Dios por el verano. Aunque estamos en primavera, pero está bueno. La Biblia dice en Lucas 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios Santo Dios. para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Sí, Señor. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Alabado. Y eso todavía está en pie. Yes, Lord. Así que cada hermano que hemos estado presentando, esta niña Mila, 5 Mila. años con leucemia, la declaramos sana por la chaga, porque Cristo nos mandó a sanar a la gente en su nombre, ¿verdad que sí? Aleluya. La señora Alabado. Ponga Aracelis, su mano poderosa y santa sobre ella. mi hermano el Santo Serrano, hermanos, seguimos orando por él. Yes, Lord. Ana Nilsa Cuevas, Martín Washburn, María González, Víctor Villanueva, mi hermano. Santo Dios. La jefa de Nicaragua, doña Ana Gómez. Alabado Dios. María aleluya. Saldaña, Francisca Almonte, hemos seguido orando por usted. Sí, Señor. Maylin Chávez, Abimael, Trasplante Corazón, Julio Peña, Ida Melvin, Ana Crespo, Tomás Capetillo, María Peña, Yes. María de los Ángeles Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, que está en el hospital otra vez. Dios mío. Ashley mercy. Villahermosa también está ahí en, ¿qué me entiende? Recuperando poco a poco. Seri de Pérez Gutiérrez, su niña Tayanés, hoy tuve el privilegio de orar por ella por cámara. Oh, Sí, y ella está, ¿cómo se llama? afectada. Ese problema los pega por a gritar sin controlar. Yo le dije, ponle la cámara que viera por ella. Estamos hablando y se me quedó mirando así porque ella no le gusta que me sin la cámara, como que Y en el nombre de Jesús reprendí ese espíritu y creemos, aunque Haya después sido estaba liberada. gritando, pero creemos que por la chaga de Cristo esta niña está sana y libre. Santo Mi hermana Dios, Daisy have mercy. familia, Alex y familia, Juan, Lili hijos, Marta Rivera, mi hermano Francisco ya lo operaron de la pierna, mi hermano Johnny Velázquez, pastor en Puerto Rico, Lidia de Jesús en Puerto Rico, doctor Fernando Bellorín en Venezuela, Yes. mi hermana Ana María Sánchez, Yes, mi hermano Emilio aleluya. Capetillo, Jessica, Esmeralda Vega, Yes. amén, Elena Capetillo, Ajá. Yes. amén. ¿Y qué más? ¿Alguien más aquí? Los otros lados, el otro lado. Oh, en el otro lado, otro ahí hay lado, más. había dos. Ok, aquí hay más gente entonces. Yo, Así los no, encuentro. es para el frente en vez de para atrás. Por acá. Ajá. Luvinia, sobrina del hermano William Con su familia. y familia. Donald Gabriel. No, Donna Donna y y Gabriel. Gabriel. Y Donna Gabriel. y Sorry, sí. ¿Quiénes son ellos? Son los dos sobrinitos que salieron del hospital. Oh, ok. Arostegui Hernández. Arostegui Hernández. Así que sí. Arostegui Hernández y Sara Figueroa, que es la muchachita que ya salió del hospital, la hija de Tallanes. no, la hija de María Gabriela, ella estuvo en el hospital también. Los dos hijas y ella cayó otra vez ahora, imagínense, hermano. Tienen que hacer un examen porque hay algo raro y estaban hoy haciéndole eso y yo estaba orando por ella. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Yes, Lord. Y gloria a Dios porque no vamos a coger pena, vamos a decir estamos en victoria, estamos sanos en el nombre de Declarar las Jesucristo. promesas del Señor. No vamos Declararlas. a quejarnos, Yes. sino a darle gracias por lo que él hizo en aquella cruz. La hermana Xiomara, no la mencioné. En el nombre de Santo Jesús. Jesús. Padre, te adoramos Dios, Thank you, eterno, Jesus. por tu poderoso, palabra. soberano. Nos enviaste a sanar, Dios mío, y a echar fuera demonios. Nos diste el poder y la autoridad sobre todos ellos y para sanar todas las enfermedades de los cuerpos de mis hermanos y a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús, no lo hacemos por nuestra cuenta, lo hacemos porque tú nos diste la autoridad y el poder.
No los hacemos para darnos un nombre, sino para glorificar tu nombre. Dios mío, en el nombre de Jesús, de cada vida que está presente. Dios mío, tu palabra dice que ellos salieron y predicaban por las aldeas y anunciaban el evangelio y sanaban por todas partes. Es el mismo poder, tu poder no ha disminuido. Dios mío, en el nombre de Jesús nosotros tomamos, Dios mío, la autoridad reprendiendo las enfermedades de estos cuerpos. En el nombre de Jesús seguimos creyendo que están sanos por la llaga de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos. Aquellas vidas que nos están escuchando ahora mismo. En el nombre de Jesús. Te declaro sana, te declaro sano. En el nombre de Jesús. Solamente recíbelo, créelo. En el nombre de Jesús está hecho por la palabra. Aunque no lo veas. Confiésalo. Es por la fe que creemos las cosas que no se ven. En el nombre de Jesús está hecho. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú lo hiciste. En el nombre de Jesús está hecho, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigámosles creyendo al Señor que ya lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Praise God. Aleluya. Muy bien, Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y sin más preámbulos vamos a darle parte a nuestra hermana Francis, que ella va a llevar el estudio de la escuela dominical, y aunque hoy es jueves, pues, pero es la que corresponde a este domingo que viene, pero como tenemos el día, la celebración de las madres, pues lo adelantamos para así darle tiempo a las madres en su día. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermana Francis con nosotros. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios Amén. por este privilegio y esta oportunidad que nos concede una vez más de poder estar en su casa y también poder llegar hasta donde ustedes estén, nos puedan escuchar y puedan ayudarnos, ¿verdad? Por medio de la oración y la meditación. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar, hermano. Él ha prometido estar con nosotros siempre y usted y yo tenemos que creerlo y confesarlo. En este día, pues yo doy gracias también al Señor y le voy a pedir, voy a orar un momentito, voy a pedirle su dirección en este momento una vez más. Y decirle que esté conmigo porque yo lo necesito. Yo quiero que esté a mi lado y que me dé fuerza, me dé ánimo y me dé su unción y su gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza. Reconozco y te reconozco como el único y verdadero Dios, el eterno, el poderoso, el soberano, el sabio, el inteligente, Padre amado. En este día, Señor, te necesito más que nunca. Todos los días te necesito más. Mientras más pasan, más te necesito. Oh Dios del cielo. Y quiero, Señor amado, que me des entendimiento, me des sabiduría y también aquellos que van a estar escuchando, sea hoy o sea mañana o sea en el momento que ellos reciban el mensaje, Señor, de una manera u otra tú trabajes, obre, de que algo de lo que se enseñe hoy o se diga hoy, Padre amado, ellos lo puedan captar y lo puedan poner activos en su vida y puedan obedecerte y seguir hacia adelante. Y si alguien no te ha conocido, que tenga el privilegio de conocerte y buscar de ti, acercarse a ti, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Oh Espíritu Santo, I need you today and every day, Lord. In Jesus' name. Amen. Estamos en la lección número 10 y hoy empezamos a estudiar el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, el capítulo 1, 2 y 3. Del 1 al 3, 11. Vamos a estar en la clase de hoy. Así es que usted y yo, pues, vamos a ver qué es lo que nos dice el libro. Esto es un libro profético también. Este profeta fue tan maltratado como fue el profeta Jeremías. Fue un profeta que Dios le dio una unción especial y un llamado especial para la 10. Para que capítulo 1, 2 y 3.
¿ok? Para que él predicara a los exiliados que ya estaban en Babilonia, ¿verdad? Y Jeremías tuvo el privilegio de predicarle a aquellos que todavía estaban en Jerusalén y en Judá, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo a alguien que Dios llamó para que le predicara a los que ya habían salido al cautiverio. Como usted, pues, si usted ha estudiado la Escritura, se ha dado cuenta, estos son libros proféticos, pero también históricos. En ellos hay poesía, en ellos hay historia, en ellos hay profecía, historia y lamentaciones también, como en el libro de lamentaciones de Jeremías. Pero vamos a estar viendo, pues, a Ezequiel y comparándolo con el llamado que tuvo también Jeremías. Jeremías fue un hombre bien sufrido, hermano, fue sufrido, fue a la cárcel, fue echado en una cisterna. Cuando lo metieron a la cárcel y había ya un hambre en la tierra, se lo pusieron en la cárcel, en el patio de la cárcel, y solamente un bocado de comida le daban al día. ¡Wow! Imagínense nosotros que estamos acostumbrados a comer 3 veces y a comer, bueno, carne y solamente una torta de pan. Así es que fue muy sufrido, fue despreciado por su pueblo, lo mismo que le aconteció a Ezequiel. Dios le advirtió, ¿verdad?, que él iba a predicar a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no lo escuchaba a él, que no lo obedecía a él, que no le seguía a él, y que él iba a predicar, pero que ellos iban a entrar, las predicaciones iban a entrar como en el caso que le pasó a Jeremías. Entraban en oídos sordos que no querían asimilar la palabra de Dios. Hermano, y si usted quiere ver, esto es lo que está pasando en el día de hoy. La gente se le predica, se le enseña, se le amonesta, se le inquieta, se le invita a la iglesia, se ponen sign por donde quiera para que la gente abran los ojos, pero usted ve que el mundo sigue en su desenfreno. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Como Él le dijo a este libro de Ezequiel, Él le dijo: yo te he mandado a que hables mi palabra. No es la palabra mía ni la opinión mía, es la palabra del Señor. Así mismo como le dijo a Jeremías, a Ezequiel le dijo lo mismo. Tú vas a hablar lo que yo te digo. Amén. Oigan o no oigan, obedezcan o no obedezcan, te maltraten o no te maltraten. Y lo lindo es que Dios le dice que como Él va a ir para un pueblo bien duro de servicio y desobediente, en idolatría y en inmoralidad, Él le dice: yo te voy a poner el rostro tuyo más fuerte que el de ellos. El rostro se le iba a poner como un pedernal, como una piedra, ¿verdad? Así es que Dios tiene el poder para hacer eso. Amén. Usted ve que a veces las personas desprecian a la gente, no quieren oír, no quieren escuchar, pero Dios sigue dándonos fuerza. Amén. Y nos sigue ayudando y nos sigue proveyendo hasta que Él diga, porque hermano, Él es dueño de todas las almas. Sí, señor. Y Él es el dueño de toda la plata, del oro, del mundo. Él dice que la tierra es su plenitud y el mundo, lo que Él habita, también. Así es que Él es dueño de todas las cosas. Y como dueño, Él puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiera. Así es que vamos a estar viendo el libro de, ¿cómo se llama?, de Ezequiel, la visión y el llamado inaugural de Ezequiel, o sea, el llamado que Dios le hizo, ¿verdad? Así es que Ezequiel era de la familia sacerdotal, así como Jeremías lo era, pero Jeremías no estaba ministrando en el templo en el tiempo que él estaba profetizando. Ezequiel estaba en el cautiverio, estaba en Tel Aviv, ¿verdad?, en Kebar, por allá cerca. Así es que Dios lo llama allá a ser no solamente el sacerdote, porque él era sacerdote, sino lo llama a que fuera ser profeta. Y esto fue un llamado especial para él. Dios le advirtió
que esto no cuando Dios nos llama en sus caminos, Él nos llama y nos promete que va a estar con nosotros, que nos va a bendecir, que nos va a suplir, que nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que obedecer y tenemos que hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Así es que aunque vemos dificultades en el camino, sabemos que cuando nos llama no vamos a ir a un camino derecho y con todo echándonos aire y con mucho dinero y con muchos beneficios. Puede que haya personas que están en esta situación, pero no todos estamos en esta situación. Unos estamos sufriendo por situaciones económicas, por situaciones de salud, por situaciones de la indiferencia del pueblo. Cuántas cosas no se sufren en la obra del Señor. Pero no podemos poner ese pero delante del Señor porque Él ha prometido estar con nosotros y Él es fiel. Amén. Así es que, Amén. aunque el llamado de Él fue un llamado bien fuerte como el de Jeremías, reconocemos y entendemos que Dios estuvo con Él hasta el final. Así es que hoy empezamos con este libro y se llama La visión y el llamado inaugural de Ezequiel, y como le dije se encuentra en Jeremías en Ezequiel, capítulo 1, del 1 al capítulo 3, 11. Había que leer casi 3 capítulos. En la verdad central nos dice aquí, Jesucristo llama a sus discípulos a llevar con paciencia las dificultades a medida que los siguen. O sea, el camino no va a ser todo de rosas. Él ha prometido estar con nosotros, ha prometido ayudarnos. Él nos llama a que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, que nos llenemos de su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el camino no va a ser fácil, hermano. Tenemos que caminar y batallar con Él. Bendecido sea Dios. Amén. Y por Él y para Él, bendecido sea Dios. El versículo clave nos dice, Ezequiel 2:2, y dijo, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Qué lindo es, hermano, cuando usted puede decir estas palabras. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo me ha llenado. Puedo confiar en Dios porque su Santo Espíritu, que es la tercera persona de la Santa Trinidad, está conmigo y nosotros podemos estar libres para poder adorar y bendecir al Señor. Es una bendición. Amén. Y Ezequiel dice, pues entró el Espíritu en mí, ¿verdad? El Espíritu de Dios vino sobre mí, dice, y me afirmó sobre mis pies. Usted quiere estar firme sobre los pies. Usted necesita la unción del Espíritu Santo en su vida. Amén. Usted necesita ese toque especial que Dios nos ha prometido darnos. Sí, Señor. Así es que yo oí que me hablaba y nosotros vamos a tener los oídos más afilados cuando el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros lo anhelamos en nosotros. Él se va a encargar de que nosotros oigamos la voz de Dios. Sí, Señor. Así es que eso es lo que quiere decir ahí. Y las metas de la enseñanza nos dice, los alumnos comprenderán el significado y la importancia del llamado profético de Ezequiel. O sea, es un llamado profético. Él no se puso como profeta. Dios lo llamó a él, ¿verdad? Aquí vamos a estar viendo, nos activaremos y buscaremos el empoderamiento del Espíritu Santo. Cuando usted ve la necesidad que hay de que el Espíritu Santo esté en nosotros, usted y yo vamos a sentir hambre y sed y necesidad de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es algo que todo creyente debe de anhelar y debe de recibir, porque este es el que nos va a ayudar a nosotros, no solamente a ser fuertes en el Señor, sino a entender su santa y divina palabra y poder hacer lo que Él nos llama. ¿Ok? Y la tercera es, debemos consistentemente dedicar tiempo a enfocarnos en la palabra de Dios y aplicarla a la vida diaria. Aquí al profeta se le dice, se le da un rollo
Y el rollo es la palabra de Dios. Y el rollo era el mensaje que Dios le tenía para el pueblo que estaba cautivo en el exilio en Babilonia. Y vemos que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera, ¿ok? Dándose a entender que tenía un gran mensaje, que era mucho el mensaje que tenía. Así es que Él le dice, cómetelo. Usted y yo tenemos un gran rollo en nuestras manos. 66 libros, ¿verdad? Y cada uno testifica de la gloria, de la majestad, del poder y la magnificencia de Dios. Amén. Y cuando usted y yo comemos también, porque la palabra hay que saborearla, ¿verdad? Como el Salmo 119 dice que es más dulce que la miel, o el Salmo 19 dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Cuando usted y yo entendemos la palabra, la comprendemos y la ponemos en práctica, hermano, también va a ser dulce a nuestro paladar. Amén. Y a nuestro vientre. Amén. Así como le pasó a Ezequiel y así como le pasó a Juan el teólogo, el teólogo, Juan el del libro final, el revelador, perdón. ¿Ok? Así es que usted y yo necesitamos entender la palabra, leerla, hacerla parte de nuestro ser, que sea ella la que nos indique a nosotros que cómo vamos a seguir, cómo vamos a vivir, cómo vamos a agradar a Dios y cómo debemos de vivir y cómo debemos de trabajar para las cosas del Señor. Sí, Señor. Así que con esto yo voy a estar leyéndole la porción. Yo solamente voy a leer los versos que yo tengo en el expositor, pero había que leer esos 3 capítulos, al menos esos 3 capítulos. Sí. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Amén. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Verso 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Hermano, qué clase de visión la que este hombre ha tenido de la gloria de Dios y de Dios. Bendecido sea el Señor, el único que tuvo esta experiencia tan grande en los libros. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno caminaba derecho. Estoy leyendo el verso 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Quiere decir que cuando Dios le ordenaba para que hicieran algo, no viraban para atrás. Igualmente como cuando el Señor nos habla a nosotros. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. O sea, otra rueda con más facilidad. La rueda nos habla de la facilidad de movimiento, ¿verdad? El verso 16 dice así, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Verdad? Dice aquí el verso 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde él les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Verso 22, 2, ahora voy al capítulo 2, 2. Luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Este es el versículo clave. El verso 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras
escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Capítulos 3:3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y el verso 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Así es que la palabra del Señor dice que la hablemos a tiempo y afuera de tiempo. O la gente quiera oír o no las quiere oír. Nos desprecien o nos atiendan. Cualquiera sea la situación, la palabra del Señor nos manda a que hablemos lo que la palabra del Señor dice. Como usted puede ver, los versos que yo tengo aquí son algunos de los tres capítulos, pero yo tengo aquí el resumen casi de todas las 3 porciones, así que no hay problema. Vamos a ver cómo hacemos y si me da el tiempo y si me voy un poquito más, ustedes me van a perdonar porque yo no puedo controlar el tiempo. Bendecido sea Dios. En la parte 1 dice la visión inaugural. Un sacerdote exiliado, una visión de Dios. Ya vimos que él era un sacerdote, estaba en Babilonia, ¿verdad? Y tiene una visión de Dios, un llamado de Dios por medio de una visión. Y en esta visión él está viendo la gloria de Dios magnificándose de la manera que se magnificó con estos 4 seres vivientes, con todas las descripciones que nos dan de estos seres vivientes. Y nosotros vamos pues a ver esto aquí, ¿ok? Vamos a ver cómo dice aquí el comentario, los comentarios que tengo. Dice aquí, en el estudio de hoy exploraremos el inicio del ministerio profético de Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, que fue llamado a soportar tiempos y experiencias difíciles, así como le aconteció al profeta Jeremías. Y casi todos ellos, hermanos, pasaron por estas crisis y dificultades. Y todo el que predique la palabra del Señor va a pasar por ellos también. Porque no todo el mundo va a recibir la palabra de Dios. Y no todo el mundo va a estar atento a la palabra de Dios. Y no todo el mundo va a obedecer la palabra de Dios. Así es que esto le pasó a ellos. Está escrito ahí para que usted y yo aprendamos y entendamos que los caminos del Señor son buenos porque nos ayudan a entender y conocer las misericordias de Dios para con el hombre, pero sabemos que vamos a tener muchas veces que sufrir y pasar por momentos desagradables. Así es que le pasó a Jeremías, le pasó a Ezequiel, le pasó a Isaías y le ha pasado a todos los profetas y está siguiéndole pasándole a todos los que predican la palabra del Señor. Al igual que Jeremías, nos presenta una visión íntima de las motivaciones y el conocimiento introspectivo de estos profetas de Dios. Son ejemplos de que nos inspiran a la seguridad de que Dios nos ayudará a cumplir la misión que nos encomendó. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Vino a ser un profeta en el exilio en el año 593 before Christ, antes de Cristo. Jerusalén fue destruida en el 588 antes de Cristo y el ministerio de Ezequiel terminó en 571 antes de Cristo. Quiero explicar que el profeta fue obediente a Dios. Él era un sacerdote y predicó en las calles de Babilonia por 22 años durante el exilio. Dando el llamado al arrepentimiento y a que obedeciesen a Dios, ¿verdad? Ese fue el llamado de Jeremías. Ese es el llamado que tenemos hoy, decirle a la gente que se arrepienta, que vengan al Señor, que el Señor los ama, que todavía está con sus manos abiertas esperándonos, ¿verdad? Que nosotros debemos de oír su voz. Amén. Y reconocer que su amor es el que nos mantiene en pie. Amén. Que Él es el que nos da todos los días un día más de vida. Amén. Que Él es el que nos conserva a nosotros, que podamos respirar y podamos tener el oxígeno en nosotros, y nosotros debemos de agradecer
esto a Dios, hermano. No es que nosotros no lo merecemos. Nada nos merecemos, pero el amor de Dios es tan grande, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. No es lo que usted ha hecho o lo que hizo o lo que va a hacer. Es lo que hizo Dios ya por usted y por mí. Y el propósito es porque nos ama y no quiere que usted y yo vayamos a terminar perdidos y ser echados en el lago de fuego cuando Cristo ya pagó por la salvación suya y por la salvación mía. Así que tenemos que escuchar la voz de Dios. Estuvo 22 años predicando el llamado al arrepentimiento y a que obedecieran a Dios. El libro de Ezequiel cronologiza la vida y el ministerio del profeta, el llamado del profeta y el comisionado a ser el atalaya para la casa de Israel. Este libro anuncia el juicio de Dios a Israel y a otras naciones, y eventualmente anuncia la salvación del pueblo de Dios y sus seguidores. Así que a pesar de que sus enseñanzas eran para el pueblo de Dios, también abarca a todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo éramos la rama seca que ha sido injertada en el árbol verde, y por la savia del árbol verde estamos recibiendo esa savia y tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos por qué darle gracias al Señor por todas esas bendiciones que Él ha hecho para usted y para mí. No es que nosotros hayamos hecho, sino que Él hizo para nosotros. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ha hecho posible que usted y yo hoy podamos decirle a Él, Abba, Padre, y podamos clamar a Él directamente. Ahora no necesitamos a nadie que interceda por nosotros, porque nosotros podemos ir directamente a Él. Él abrió ese espacio que había sido cerrado, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Y gracias a Jesús por la salvación. Gracias, Señor. Ezequiel fue el único profeta en tener visiones detalladas e intrigantes como la que acabamos de leer, ¿verdad? Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías. Predicó en Judá, Jeremías predicó en Judá y en Jerusalén, y Ezequiel en Babilonia. Los dos predicaron un mensaje similar. Su mensaje era: vuélvase a Dios, arrepiéntase, conviértase, y Dios los perdona. Los mismos mensajes que se predican hoy. Sí. Es el mismo mensaje. Alabado sea el arrepentimiento, que se tornasen de la idolatría y obedecieran a Dios y a los profetas que Dios había dejado saber al pueblo que no. Pero Dios le dejó saber a los profetas que el pueblo no lo iba a escuchar, que el pueblo lo iba a menospreciar, así como menospreciaron a Jeremías, que como han menospreciado a todos los que han predicado en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice a los dos profetas Dios les dejó saber que el pueblo no los escucharía, y les recordó que sufrirían el desprecio y el oprobio de sus oyentes. Qué tristeza, hermano, saber que Dios te llama a ti y te deja saber que, mira, el mensaje que vas a dar no lo van a oír, nadie te va a seguir, todo el mundo va a estar murmurando, criticando, poniéndote por el piso, hablando lo que es y lo que no es en contra tuya, en contra de la iglesia, en contra de todo lo que encuentren, pero que Dios te dice: tienes que hablar. Amén. Porque el propósito no es que me respondan a mí y que me acepten a lo que yo digo o lo que dice la palabra de Dios. Es que obedezcan lo que Dios dice y sean salvos. Así Amén. Que ese Amén. Es el propósito. Amén. En la primera parte aquí, como vimos, sacerdote exiliado, una visión de Dios. Dice aquí, un sacerdote exiliado, una visión de Dios. Al igual que Jeremías, él era sacerdote. La única diferencia es que Jeremías no estaba sirviendo en el templo y Ezequiel era sacerdote en el exilio. Nabucodonosor llevó cautivo al rey Joaquín junto con 10,000 más y
y pertenecían a la clase alta de Jerusalén. Él se llevó a lo mejor que había en Jerusalén. A los de la alta clase, los que pertenecían a la realeza. Allí estaba Daniel, estaba Misac, Abednego, ¿cómo se llama? Misael, Ananías, Daniel, estaba Ezequiel, estaban muchos de todos estos que conocemos en la Escritura. Sí. Entre ellos estaba Ezequiel, y los caldeos lo instalaron como sacerdote a los exiliados de Tel Aviv, donde ellos fueron llevados a que vivieran allá, de Kebar, al norte de la ciudad capital. A los 30 años del profeta, Dios, ese es el tiempo que eran llamados para que fueran sacerdotes. Entonces Dios lo llama para que sea un profeta. Bendecido sea Dios. Amén. Dice aquí, lo llamó a ser profeta. Él sería la persona que ayudaría a los exiliados para el bienestar y orientación de ellos. Un día Ezequiel tuvo una visión de Dios que se asociaba con su presencia salvadora y liberadora. ¿Ok? Algo alentador que necesitaban los exiliados allá, ¿verdad? Un día el profeta tuvo una visión de Dios acercándose a la distancia. Fue una visión impresionante. Fue parecida por una nube enorme que resplandecía con relámpagos, hermano. Usted se imagina cuando está lloviendo y hay tormenta y hay truenos y hay relámpagos que la gente no encuentra dónde meterse. Y imagínense al profeta viendo esta visión de Dios, y no solamente viendo los relámpagos y viendo quizás los truenos y el viento, porque era una tormenta, de acuerdo a lo que se nos dice aquí. Imagínense ver estos seres vivientes que él tuvo privilegio de ver, que aquí se los conocen como querubines, ¿verdad? Vamos a seguir. Así que un día el profeta tuvo una visión de Dios acercándose a la distancia. Fue una visión impresionante. Fue precedida por una nube enorme que resplandecía con relámpagos. Una teofonía, una manifestación de Dios visible y tangible. Algo que se pudo ver y que podía... tangible, que se puede tocar, ¿verdad? Él podía ver lo que había. Es una imagen familiar en el Antiguo Testamento. Ejemplo, en el Salmo 18:7, usted tendría que leer eso completo del 7 hasta donde termine, y el Salmo 29 nos habla acerca de la presencia de Dios, de cómo Dios se manifestaba en la nube y esas cosas. Cuando Dios se acercó en la nube de la tormenta, su poderosa presencia derrota al enemigo. O sea, esto le trajo consuelo y fortaleza a Ezequiel, porque él veía que aunque ellos estaban allá en el exilio, Dios estaba con ellos, hermano. Amén. Y qué bendición cuando usted sabe que Dios está con usted. Amén. Que no importa cuál sea la crisis, cuál sea la dificultad, cuál sea la lucha, cuál sea el problema, cuál sea la enfermedad que usted está pasando, pero que usted sabe que Dios está con usted. Amén. Y Él se satisfació saber que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Esto nos deja saber que a Dios nosotros no lo podemos echar en un cajón como mucha gente quiere tenerlo, ¿verdad? Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan, que de Él es la oro y la plata, que Él son las vacas de 1000 montañas, que de Él es todas las cosas. Así es que usted y yo lo que tenemos que creer su palabra y confiar, confesarla y creerla. Dice aquí, dice derrotar al enemigo, liberar a su pueblo, Así es que esto le da conforte al profeta. La visión de esta nube llegó al corazón del profeta de fe y esperanza y gozo, hermano, porque cuando usted siente la presencia de Dios en su vida, no hay nada aquí en la tierra que usted pueda comparar con eso.
Cuando usted siente a Dios en su vida, cuando usted siente la presencia de Dios en su vida, cuando usted siente la corriente de agua, de vida, del Espíritu Santo en su vida, usted no tiene nada con qué compararlo aquí en la tierra. Bendecido sea el Señor. Y él se sintió consolado, confortado, ayudado, porque Dios estaba con ellos. No hay ningún lugar donde Dios no esté, ¿verdad? Donde quiera. Él dice en su palabra que si nos fuéramos a lo más profundo del mar, allí Él está. Y si subiéramos a lo más alto en el cielo, hiciéramos nuestro nido, como ahora mismo está Rusia y Estados Unidos y China tratando de hacer un nido allá arriba, ¿verdad? Dice que también de allí los va a bajar. Bendecido sea Dios. Que sigan escondiéndose, que el momento va a llegar. Bendecido sea Dios. Así que esto nos da consuelo y fortaleza a nosotros también, porque reconocemos y entendemos que el mismo Dios que le habló al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel está hablándonos a nosotros hoy. Y Él nos advierte las mismas cosas, que nos arrepentamos, que busquemos su rostro, que nos acerquemos a Él y que Él va a estar con nosotros. Esa es su palabra y esa es su promesa. Amén. Bendecido sea Dios. Amén. Dice, esta nube llegó al corazón del profeta de fe, esperanza y gozo. Ellos estaban en el exilio, pero él tenía el poder para liberarlos. Qué bueno es cuando usted y yo reconocemos eso. Que no importa dónde estemos y cuál sea la situación y cuál sea la dificultad, usted y yo creemos en Dios y Dios está ahí con nosotros. Amén. Bendecido sea Dios. Dice aquí, 4 seres vivientes y el trono de Dios. Del 5 al 28 del primer capítulo. Esta visión es la más clara descripción de los querubines en la Biblia. Llevan en alto el trono de Dios, transformándolo en un carro de guerra. El verso 5. En medio de la visión había la figura de 4 seres vivientes y su apariencia a semejanzas de hombre. Verso 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Verso 7. Sus pies eran derechos y la planta de sus pies eran como la planta de becerro. Sigue viendo todas las imágenes que este hombre está viendo. Y centellaban a manera de bronce bruñido. O sea que se hacían así, como cuando suena la cosa esa que a veces asusta a uno de música, que ahora mismo no sé cómo se llama. Cimbales. Los timbales, ajá. Ok, cimbales, ok. Dice aquí el verso 7, ajá, y sonaba como bronce muy bruñido. Verso 8 dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Así que imagínense qué clase de figura es la que este hombre está viendo, qué clase de visión. Verso 9, con las alas se juntaban así como cuando en el propiciatorio, en el arca, ¿verdad? Vemos que los querubines que representan ahí se tocan así con las alas, ¿verdad? 2 tocaban ahí, con 2 cubrían su cuerpo y con 2 volaban. Bendecido sea el Señor. Y esto vemos aquí que nos explica esto, aquí el verso 9. Ajá. Con verso 9 dice, con las alas se juntaban uno al otro lado y no se volvían cuando andaban. Y cuando yo dije esto, es que cuando Dios habla, Él no vuelve para atrás a decir, no, yo no dije. Él dice y hace pasar. Él dice que va a acontecer las cosas y acontecen. Y una de las cosas que yo puedo entender ahí, quizás tiene otro significado, pero al menos eso yo puedo ver. Sino que cada uno caminaba hacia adelante. El aspecto de sus caras eran como hombre, león al lado derecho y al lado izquierdo como buey y cara de águila en los 4 seres vivientes. Como podemos observar, cada criatura era humana. Para cada uno tenían 4 caras. La de hombre, león y un águila y un buey. Tenían pezuñas como becerro. O sea que sus pies, todos tenían los pies como pezuñas de becerro. Manos como humanas y 4 alas, y de las cuales estaban elevadas y tocaban, ¿verdad? Y se tocaba hacer que a todas a su lado, alas en todos sus lados, ¿verdad?
a su lado. En el libro de Isaías, los serafines tienen 6 alas, mientras los querubines tienen 4 alas, ¿verdad? Los querubines se asocian con el trono de Dios, ejemplo familiar en el arca del pacto. Esos 2 querubines que cubrían. Esto aquí pareciera fuera lo que parece el arca, pero no es, son unas flores. Pero aparentemente el arca es así, pero los querubines se tocan uno al otro. Bendecido sea Dios. Alabado Jesús. ¿Dónde me quedé? Los serafines, Los querubines se asocian con el trono de Dios. Es familiar en el arca del pacto. Dios está entonizando entre los querubines. Se cree que el propósito era proteger el trono de Dios. Y en el caso de Génesis, cuando protegían el huerto del Edén después que el hombre pecó. Bendecido sea el Señor. El enfoque de la visión es el trono de Dios y el que estaba sentado. O sea, que a pesar de que esta visión es tremenda, nos da tantos detalles, lo más importante de todo era que estaba viendo el trono de Dios y quién estaba sentado en él. Dios. Bendecido sea el Señor. Que es lo más importante en nuestra vida, hermanos. No es muchas veces la gente viene a ver la música, oír la música, a ver quién predicó, a ver quién dijo esto, quién dijo lo otro, y lo menos que pensamos es en cómo es Dios y cómo debemos acercarnos a Él. Pero aquí lo más importante es que es Dios el importante, que Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza, y que a Él es el que alabamos y a Él que predicamos y enseñamos. Bendecido sea Dios. De aquí irradiaba, dice, la gloria de Dios. Un tema central en el libro de Ezequiel. El trono de Dios se sentaba sobre una superficie de cristal que se asemejaba al cielo y tenía 4 ruedas y había otra rueda que permitía que el trono se moviera en cualquier dirección. Así que Dios no tiene problemas moviéndose ni para el norte, ni para el sol, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste, ni para arriba, ni para abajo. Aunque aquí no los presenta de esta manera, Dios tiene todo el poder. El trono parecía, dice, estar hecho de una piedra de color azul que se llama lapislázuli. La gloria que rodeaba el trono tenía apariencia de un arco iris. Se imagino qué lindo, ¿verdad? Vemos ahora cómo ha sido la imagen del arco iris ha sido, ¿cómo yo diría? Dañado, no es la palabra que ando buscando. No secuestrado, pero sí pisoteado, como pisoteado, por esta gente que se dicen que esos son los colores que identifican a la gente que anda en desobediencia a Dios. Hermano, Él lo dejó como una señal de que Él no destruiría más la tierra con un diluvio como destruyó la primera vez, pero ahora la gente que quiere vivir en desobediencia, ¿verdad? Y en inmoralidad delante de Dios, usa el símbolo arcoíris que Dios dejó para dejarnos saber que Él está observando de allá para acá. Qué tristeza, hermano, cuando el hombre ha llegado a tal situación. Es muy triste ver la situación del mundo hoy. Dios estaba sentado en el trono. La idea de aparecer esto es en una lejana tierra, nos indica que su soberanía se extendía sobre toda la tierra. Así que no hay ninguna parte en la tierra que Dios no tenga su soberanía. Todas las cosas son de Él y para Él y fueron creadas para Él. Dice, confinada al templo. Dios no está confinado a estar solamente en el templo. Él es Dios. Él está en todo lugar. Amén. Él siempre está con su pueblo. Lo estaba con los exiliados y también con los que habían quedado en Jerusalén. Jeremías predicaba en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia. Dios confía su mensaje a sus fieles siervos. Él le confió el mensaje. Sí. Prediquen, oigan o no oigan. Nos dice, Pablo nos dice a tiempo o afuera de tiempo. No importa cómo sea.
Escuchen o no escuchen, pero hay que predicar, hay que enseñar y hay que arguir, hay que corregir, porque el Señor un día nos va a llamar a cuenta. Así es que por esa razón que tenemos que hacerlo. Aunque nos critiquen, nos murmuren, nos pongan como pongan, usted y yo tenemos que seguir hacia adelante. La parte segunda dice, llamado al ministerio profético. En Ezequiel capítulo 2 del 1 al 5, él fue lleno del Espíritu Santo. Dios eligió a Ezequiel como un profeta, como un portavoz, con autoridad de hablar en su nombre. Él puso su espíritu en él. De esta manera, él sería apto para el servicio. Dios se dirigía a él como hijo de hombre. Y lo hijo de hombre aquí está en minúscula. Porque cuando se le aplica esto a nuestro Señor Jesucristo, Él es el Hijo del Hombre, el Mesías, el Dios con nosotros. Aquí Él nos está diciendo que Él es una persona, un humano, y que necesita la bendición y la unción de Dios. Y aunque dice Hijo de Hombre, muchas veces en el libro, Él está hablando realmente del hombre carnal. Bendecido sea el Señor. Esta frase aparece más de 80 veces en los evangelios. El término aplicado a Jesús tiene trascendencia mesiánica. El aplicado a Ezequiel enfatiza a su humanidad. Dios estaba enfatizando la debilidad de Ezequiel y la necesidad de la fortaleza y el poder divino. En el momento en que Dios me habló, Él dice, mire, estas son las palabras que Él dice. En el momento que Dios me habló y la necesidad de la fortaleza, espérese. En el momento que Dios me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Así es que cuando Dios lo llama a usted y usted puede oír su voz, si usted está mal, usted se va a afirmar. Porque yo no creo que cuando uno escucha la voz de Dios puede seguir haciendo lo que antes hacía. Y puede seguir en desobediencia. Si Dios lo llama, de verdad que usted va a ser transformado, cambiado y va a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Bendecido sea Jesús. Así que se puso firme sus pies cuando Dios le habló al profeta. Donde estoy, el Espíritu Santo entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Y mire que Él dice, me afirmó. No fue Él el que se afirmó, sino que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo afirmó para que hiciera la labor que Él lo había llamado. Dios lo estaba preparando para la acción y capacitándolo para el llamado que le había dado. Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el otorgamiento del Espíritu Santo indica poder para el servicio. Así que usted y yo necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Amen. Lo necesitamos. Yes. Usted quiere servir a Dios, usted necesita la unción y el poder de Dios. Amen. Ejemplos, el número 11, y me parece que es el verso 29, donde Josué vino a darle complaint a Moisés, que aquellos dos que se habían quedado en el campamento estaban profetizando. ¿Y qué le dice Moisés? Ojalá Dios, todo el pueblo pudiera profetizar, ¿verdad? No hay que tener envidia por el que profetiza. Eso no tiene nada que ver. Dios le da a cada cual. Según usted busque a Dios, Dios le va a bendecir. Ese ejemplo de Números 11:29. Joel capítulo 28 dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. No hay excepción de personas, ni de color, ni de sociedad, ni de, ¿cómo se dice? Ni de educación, ni nada. Usted busca a Dios y le pide a Dios el Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar. Bendecido sea el Señor. Y Miqueas también dice que él también fue lleno del Espíritu Santo y habló por medio de él. Así es que en Miqueas 3:8. Ezequiel nos indica que él oyó al que le hablaba. Esto no quiere decir, hermano, que él no se nombró ser profeta, sino que Dios lo llamó y Dios fue el que le dio el llamado. Bendecido sea el Señor. Ezequiel 2:2. Su llamado vino de Dios, quien dijo, yo te envío. No era como los falsos profetas de quienes el Señor dijo, no los envié a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban.
Jeremías 23, 21, que lo estudiamos en el libro pasado, ¿verdad? El Señor dice, el profeta que él tenía en aquel tiempo era Jeremías, pero los sacerdotes y los profetas se contaminaron, ¿cómo se dice? Se corrompieron, hablando mentira, hablando engaño, destruyendo al pobre profeta, ¿verdad? Que lo humillaron mucho. Pero Dios dijo, yo no los he llamado a ellos, yo te llamé a ti, a ti es que yo te hablo. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado. Así, hablar y sin temor. Miren, hermanos, y eso es lo que Dios nos manda. Hable sin temor. Oigan o no oigan. Hagan lo que haga la gente, usted y yo tenemos que hablarle y decirle que el Señor viene, que hay que arrepentirse, que hay que buscarle a Él, que hay que acercarnos a Él, que tenemos que poner de nuestra parte para que Dios intervenga en nuestra vida. Dice, habla sin temor, Ezequiel 2, del 6 al 8. Dice aquí, aún cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nos preguntamos, ¿cómo recibirán nuestros oyentes el mensaje que Dios nos ha dado? El pecado y la rebelión que observamos nos podría hacer dudar de lo que digamos, ¿verdad que sí? Muchas veces de lo que hablamos y de lo que digamos. ¿Marcaría una diferencia? Si nosotros hablamos, decimos, ¿habrá la diferencia? Haga diferencia o no haga diferencia, cambie o no cambie la gente, tenemos que seguir hablando. Bendecido sea Dios. Dios les advierte a su profeta cuál sería la reacción que tendrían sus oyentes. Primero, enfrentaría burlas y persecución, desánimo y rebelión. Imagínese cuando usted sabe que eso es lo que va a recibir, cómo uno va a enfrentar esta situación, hermano Marcelino. Dios te está diciendo, mira, no te van a escuchar, así como no me escuchan a mí, se van a burlar de ti, se van a reír de ti, van a tratar de matarte. Bueno, ¿cuántas cosas no han hecho con los profetas? E hicieron, ¿verdad? Así es que eso de esperarlo. Pero Dios le dijo que no se dejara distraer de esto. Él debía de dar el mensaje de Dios, no su opinión, ni no la mía, hermanos. Tengo que dar el mensaje y todo el que predique y enseñe, todo el que exhorte, debe dar el mensaje que Dios le da. Amén. Bendecido sea Dios. Nosotros tenemos el libro de conducta, la palabra de Dios. Si usted y yo tenemos que enseñar lo que la palabra del Señor dice. No la opinión mía, no las ideas mías, no lo que creo yo que debe de ser, sino lo que Dios dice. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, dar el mensaje, no mi opinión. Debía de comunicar la palabra de Dios sin agregar, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En capítulo 1. Dice, ni sin quitarle, ni sin distorsionar nada, sino al igual que nosotros, a ese también nuestro llamado, así igual a él, igual que a nosotros, también es nuestro llamado de hablar lo que la palabra de Dios dice. Las santas escrituras, ¿verdad? Estamos llamados para ayudar a un mundo que está muriendo por falta de la verdad que nosotros poseemos. Usted y yo tenemos la verdad y el mundo la necesita. Bien. Así es que vamos a estar en la parte 3. Dice aquí, nuestro mensaje es comunicar la palabra de Dios al que la necesite y al que la quiera, ¿verdad? Y al que la quiera recibir. Amén. En la parte 3 dice, advertencia sobre un ministerio difícil. Dice, come este rollo, ¿verdad? Así como Dios le dijo a Ezequiel que necesitaba aprender la palabra de Dios. En aquel rollo significa la palabra de Dios, ¿ok? Que estaba escrita por dentro y por fuera. Nosotros también tenemos que dedicar tiempo a la escritura, porque la palabra del Señor dice que en ella, y nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Y si nosotros nos parece que está la vida eterna y no la estudiamos, no la aprendemos, no la memorizamos, no la aplicamos en nuestra vida, hermana, no nos va a hacer ningún efecto. Así es que necesario tomar nota de esto, ¿ok? Las palabras que se le ordena hablar son las palabras de Dios
y no su opinión. Tenemos que llenarnos de las santas escrituras. Otra visión, una mano extendida con un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, o sea, por los dos lados. Esto nos habla de un mensaje extenso y que consistía de cánticos fúnebres, lamentos y declaraciones, sí. ¿Por qué era que contenía todo esto? Porque el pueblo de Dios iba a sufrir, muchos iban a morir, iba a haber dolor, iba a haber su sufrimiento, y estas son las cosas que acontecen cuando hay gente muerta y cuando hay gente enferma, cuando hay gente atribulada, y cuando estamos lejos de nuestro país, de nuestros países. Muchas veces nos sentimos melancólicos, quisiéramos comer aquello que se come allá, estar bajo el calientito que siempre está Puerto Rico, quisiéramos estar, ¿verdad? Lo bueno que es nuestra nación, nuestro país natal. Así es que esto es lo que él le aconseja. De declaraciones de condena, o sea, de juicio. Así que eso es lo que había escrito en ello. Fueron anuncios de juicios al reino de Judá que enfrentaban en la destrucción y el exilio, Se le dijo, come rollo, y esto es simbólico porque usted no puede comer un libro, pero sí puede aprenderlo, Ezequiel 3:1, al comerlo o instruirse con él. El profeta saborearía el mensaje, haciéndolo parte de su ser, como usted y yo también podemos hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos saborear la palabra de Dios, y en muchos casos, como en caso de Ezequiel, va a ser dulce en nuestra boca y también en nuestro estómago, pero también muchas veces va a ser amargo el mensaje, porque no todo el tiempo los mensajes son buenos. Bendecido sea Jesús. Amén. Dice aquí hay que comer el libro en Ezequiel 3:1. Al comerlo, al instarse y a instruirse con él, el profeta saborearía el mensaje haciéndolo parte de su ser. A nosotros también se nos exhorta a que aprendamos la palabra y la hagamos parte de nuestro ser. Aunque el mensaje era severo y un trago amargo para los oyentes, fue en mi boca dulce, dice Ezequiel, fue en mi boca dulce y como la miel, 3:3. Esto preparó al profeta para la amargura y el rechazo de la oposición y le permitió resistir. Nosotros no debemos de temer porque Dios nos acompaña cuando Él nos envía. Así que no tenemos que temer. En la última partecita dice, un profeta obstinado. Dios prepara a Ezequiel con un don de perseverancia que por otro contexto podía considerarse terquedad. Lo hizo duro, fuerte. Le dice que le puso la cara a la frente tan dura como una piedra. Hermano, eso es lo que quiere decir aquí. Dios le advirtió que sus compatriotas menospreciarían su mensaje. No los enviaba, le dijo también que no los enviaba a un pueblo con un idioma que ellos no conocieran. No los envió, sino que los enviaba a un pueblo que hablaba un idioma, tampoco que no hablaba un idioma extraño y difícil de entender. Si fueran a ellos, le dice, te escucharían. Quiere decir que aún si los hubiera mandado a un lenguaje que él no conociera, iba a haber intérprete que lo interpretara y aquella gente iba a, ¿cómo se dice?, a arrepentirse y buscar a Dios. Y lo escucharían. Pero este pueblo era rebelde, duro de servicio, no querían escuchar a Dios, mucho menos iban a escuchar a su siervo. Versículo 3 del 5-6 dice, Jesús habló de la misma forma. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa.
Marcos 6:4. Ezequiel experimentó el mismo trato que Jesús recibió de los suyos. Juan capítulo 1 y verso 11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que recibieron le dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendecido sea el Señor. Dice, los israelitas no escucharían a Ezequiel, capítulo 3:7, porque tampoco escuchaban a Dios. Eran tercos, duros de corazón. Te he hecho, le dice al profeta, te he hecho tan obstinado y duro como ellos. Mire qué bien. A veces nos quejamos de lo que tenemos, pero si estamos de tal manera, es porque de esa manera es que estamos actuando. ¿Ok? Esto y que el otro, no, hermano. Examinémonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo suyo? ¿Cuál es el trabajo mío? ¿Verdad? Porque muchas veces damos quejas y no nos damos cuenta que somos nosotros los culpables. Qué triste, ¿verdad? Qué situación tan triste. Señor. Debido a preocuparse por las personas, él dice, no te preocupes por esto, tu frente la puse más dura que una roca, dice, le endurecí tu frente como la roca más dura, como el diamante, ¿ok? El verso 8 al 9, dice aquí, él debió preocuparse por las personas a las que estaba llamando a alcanzar. No como ellos le respondían. Así es que eso es lo que nos pasa, que tenemos que seguir. Aunque no respondamos bien, no respondan bien, tenemos que insistir, tenemos que seguir. Ok, dice, el profeta no experimentó el respeto, ¿verdad? De la palabra de Dios y durante su vida. Qué triste predicar y luchar y morir y saber que nadie nos escuchó. Es muy triste. Así como Ezequiel, debemos alimentarnos de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo como la palabra del Señor nos exhorta. No nos dejemos intimidar por el desprecio del mundo. Hay que obedecer el plan de Dios en las buenas y en las malas. Dios no nos ha abandonado y no va a dejar nunca, y Él nos fortalecerá y nos dará de su poder. Nosotros confiamos y creemos en su palabra y sabemos que su palabra es verdad y que Él cumple su palabra aunque nosotros seamos desobedientes, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él nos ama y quiere que usted y yo nos arrepintamos, busquemos su rostro, nos acerquemos a Él. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y perdonen porque me cogí más tiempo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por todos los hermanos que se aguantaron ahí en la sintonía. Un pequeño corrección en el título que puse en la pantalla. Yo puse la visión y el llamado de Ezequiel y se me fue la palabra de inaugural. Es okay. Pero no es problema. Dios me les bendiga una vez más. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú, Dios, eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por haber preservado tu palabra, Señor, para que llegara hasta nuestros días y nosotros pudiéramos enseñarla, Señor, exponerla. Y te pedimos, Padre, que ella haga el trabajo que tú intentaste que ella hiciera. Gracias, Señor, por ella. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo de oración y queremos que tú vayas con nosotros a nuestros hogares, que tu bendición vaya presente, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén Gracias. y amén. Ahora reciba la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos el domingo y recuerden que el domingo vamos a estar en línea a las 10 de la mañana. Dios me les guarde. Amén. All right. Domingo a las 10 de la mañana. Francis. A las 10 de la mañana. Mrs. Mora. Yes.